Así es, la reforma de la Constitución Nacional de 1994 fue un hecho histórico que desde nuestro punto de vista, más allá de los debates, el contenido, marcó la impronta de un hecho al que se pudo llegar con el consenso luego del debate de fuerzas políticas diversas. Un acuerdo entre el partido gobernante, en ese momento el Partido Justicialista, pero también la Unión Cívica Radical y otras fuerzas minoritarias que pudieron poner en valor la importancia del debate como podríamos decir herramienta para superar las diferencias. Y en estos tiempos de grietas, de discursos divisionistas, de convocatorias a pactos sin diálogo y en base a la prepotencia, nos pareció un buen hecho poner en valor esa reforma del 94, articulada inicialmente por las figuras de Menem, de Alfonsín, pero también con la presencia de Néstor Kirchner, de Cristina, de Chacho Álvarez, de Lita Carrió, es decir, un hecho histórico donde las diferentes banderías políticas pudieron zanjar diferencias en base al diálogo. Y nos parece que ese es un hecho de la democracia que a 30 años merecía ser rescatado. Este es el sentido profundo que tiene esta actividad. Sí, a los convencionales que pudieron estar, fueron 7 en nuestra provincia, algunos no pudieron estar, hay un solo fallecido entre ellos, un representante de la Unión Cívica Radical por Chilecito, el doctor Eduardo Menem, que fue invitado, agradeció la invitación, no puede estar presente, pero los demás sí, dirigentes todos muy importantes de esa época, de esa etapa, y muchos con proyección todavía hasta hoy. Mario Santander, que ya había sido intendente, nos acompaña, Jorge Lloma, Gastón Mercado Luna, que fue convencional por la Unión Cívica Radical. En definitiva, una muestra de convivencia democrática en donde los intereses en pugna pudieron ser saldados en base al debate y a la confrontación de ideas, no a la violencia ni simbólica ni a la violencia física, sino apelando a esa monumental herramienta que nos da la democracia, que son la búsqueda del convencimiento y la persuasión, ¿no? La persuasión fue un término siempre muy usado por Raúl Alfonsín, figura que aprovechamos para destacar como valor histórico. Bueno, hubo muchos temas, pero yo creo que quedaron para los tiempos una impronta muy fuerte vinculada a la incorporación de los pactos internacionales en nuestra Carta Magna, la incorporación de los derechos del medio ambiente y, por ejemplo, el reconocimiento de las provincias como propietarias de los recursos naturales. Fíjense ustedes que hoy una discusión no menor se está dando sobre la utilización de los recursos naturales entre la nación y las provincias, y yo creo que desde ese punto de vista es una posición que fortalece a las provincias en términos de federalismo, que emerge de esa Constitución del 94, que por supuesto tiene muchos aspectos en los que no coincidimos. Cada uno de nosotros tiene el derecho subjetivo de disentir con esos contenidos, pero creo que nuestra intención es poner en valor la articulación y el debate en el seno de la democracia, ¿no? Lleva 30 años, no ha sido modificada y es una de las pocas herramientas constitucionales, diría casi la única en nuestra historia nacional, que no fue la imposición de un grupo vencedor sobre otro, sino que pudo emerger en base primero al Pacto de Olivos, luego al núcleo de coincidencias básicas y en definitiva en el debate en el seno de la Convención a la confrontación de ideas entre los sectores. Exactamente, nos sentimos bien que nos hayan convocado, que tengamos otro de los muchos homenajes, digamos, que ha transcurrido en estos 30 años, ¿no? Y eso nos hace bien, porque fue una cosa que nos fueron haciendo en todo el país. Tuvimos en la Universidad de Córdoba, porque está el rector de esa época hizo un homenaje muy grande en Crespo, y después también acá en La Rioja, la Cámara de Diputados, y en distintos lugares del país para conversar sobre este tema ya de la reforma. Y empezaron los debates, un debate muy grande y muy rico. En lo personal, yo aprendí mucho. ¿En qué comisión? En una comisión de salud y otra de medio ambiente, y después muy cerca de las autoridades del senador Menem, que era el presidente, estaba en esas comisiones, ¿no? Y bueno, y viviendo con las autoridades mayores, con Alfonsín, todo cómo se trabajaba, cómo trabajaba. No,
Siento que a mí me dio mucho cuando pensaba que no era para tanto, para un médico, y ejecutivo como era, irme junto con Yoma, que lo veo ahí, allá, y que anduvimos muy juntos. Porque toda mi vida ha sido trabajar en ejecutivo, digo, hasta en la vida profesional, ser cirujano y no clínico. Bueno, y esto hizo que aprender y colaborar, y bueno, los puntos de salud, que uno era lo que más entendía, ahí participé mucho, lo mismo que el medio ambiente, que era, y me llevó a tanto aprendizaje, a hacer después 3 veces, me sirvió mucho, porque después seguí con 3 veces siendo diputado, y esto me dio las relaciones con toda la política nacional, y así que yo le agradezco a todos, al pueblo que me eligió, y allá haber conocido a todos los diputados. Yo nunca había estado en la función así legislativa, y bueno, mi vida después política fue en cargos legislativos, así que me sirvió para mucho. Sí, que es quizá lo mismo que refundar aquel pacto democrático que nos permitió recuperar la democracia en el 83, después de la dictadura sangrienta, los años oscuros de la dictadura. Recuperamos la democracia, que la lideró el doctor Alfonsín, luego el doctor Menem, que le dio estabilidad a la economía argentina, que venía con proceso inflacionario. Fueron los 10 años, los 10 únicos años que tuvimos estabilidad sin inflación. Y entonces, una vez recuperada la democracia, reprimido inclusive varios intentos de golpe de Estado que hubo, el juzgamiento a las juntas militares que habían producido el genocidio en la Argentina, y como les decía, recuperada la estabilidad, nos dimos a la tarea de darle una nueva institucionalidad a la Argentina. Y se dio un hecho que no tiene anales en la historia argentina. Es la primera vez en la historia que se sanciona una constitución con el voto unánime de todos los sectores políticos y sociales de la Argentina. Ustedes saben que desde la propia sanción de la Constitución del 53 fue la imposición de los vencedores sobre los vencidos, después de Caseros, en 1852. Es más, hay un artículo de la Constitución Nacional del 53, el 29, el que habla de traición a la patria, que está dedicado a Rosas. Entonces fue una imposición de quienes habían vencido en Caseros. Luego, la de 1860, que es la incorporación de la provincia de Buenos Aires a la Confederación, que es después de Pavón, ¿no? De la batalla de Pavón. Y así se fueron dando debates, pero siempre eran la imposición de un sector hegemónico en la política sobre los sectores minoritarios. Se dio en la Constitución del 49, inclusive sancionada en la época del presidente Perón, pero que lamentablemente se lo hizo solo con el voto del peronismo, ya que todas las otras fuerzas políticas, el radicalismo fundamentalmente, abandonó la convención. Y eso le quitó la legitimidad a la Constitución del 49. Luego viene la dictadura en el 55, se deroga la Constitución del 49, se reúne una convención constituyente con el peronismo proscripto y sancionan un solo artículo, que es el artículo de los derechos sociales, pero quedaba pendiente ese gran debate de las fuerzas políticas argentinas, que se dio como luego de la democracia recuperada. Alfonsín y Carlos Menem, que eran los líderes quienes habían recuperado la democracia y consolidado la economía por entonces, y nos dimos una tarea, convocaron a la Unidad Nacional en un acuerdo histórico, y allá fuimos a Santa Fe y estaban todas las fuerzas políticas de la Argentina, desde la izquierda hasta la ultraderecha, que eran los sectores vinculados a los militares, inclusive que habían estado Aldo Rico, que había estado comprometido en intentona de golpe de Estado, pero todos
había obispo, el obispo de Nevares de Neuquén, todas las provincias, 14 gobernadores, juristas de altísimo nivel, como la doctora Carrió, la doctora Kirchner, Juan Carlos Maqueda, Rosati, que hoy son jueces de la Corte Suprema. Y la verdad que nos dimos a la tarea de dar estas nuevas instituciones y fue histórico. Tuvimos 3 meses discutiendo ahí con Alfonsín, con Chacho Álvarez, con todos quienes eran los protagonistas de entonces, discutiendo la nueva constitución, y resultó una constitución moderna, dinámica, con instituciones que la verdad mejoraron la calidad institucional de la Argentina, la designación de los jueces por concurso, la autonomía de los fiscales, la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. La verdad que es una buena constitución y bueno, nos tocó a nosotros ser protagonistas de eso. La verdad que estoy agradecido, muy agradecido de haber tenido la posibilidad yo de estar en esa convención, y hay un capítulo especialísimo que es el del régimen federal, que no se cumple y que tenemos que reclamar el cumplimiento estricto por parte de las autoridades nacionales del régimen federal que está establecido en la Constitución. ¿A 30 años hace falta la modificación debido a los tiempos también, doctor? Yo creo que se podría debatir algunos puntos, ¿no? Mejorar o modernizar, pero se requiere un altísimo nivel de consenso, y con toda la agresividad que hay, la falta de diálogo, la falta de acuerdos que existe, la falta de vocación de diálogos y de acuerdos que hay fundamentalmente desde quienes hoy son el oficialismo en la Argentina, que tienen una actitud muy agresiva para con las provincias, para con el Congreso, para con las fuerzas sociales, políticas. No están dadas las condiciones porque no hay voluntad, aquella voluntad que tuvieron nuestros grandes líderes de sentarse, dejar de lado parcialidades y discutir instituciones democráticas, ¿no?